Juan capítulo 9. Y vamos a leer todo el capítulo. ¿Están listos, niños? ¿No hay ningún niño? ¿Dónde están? Bueno, ya no estoy por ahí. Bueno, gracias a Dios por nuestros niños y poder aprender en familia. La palabra del Señor dice así, en Juan capítulo 9. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron diciendo, Rabí o maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Jesús respondió, ni este pecó ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Nosotros debemos hacer las obras del que me envió mientras es de día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Habiendo dicho esto, escupió en tierra e hizo barro con la saliva y le untó el barro en los ojos. Y le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé, que quiere decir enviado. Él fue, pues, y se lavó, y regresó bien. Entonces, los vecinos y los que antes le habían visto que era mendigo, decían, ¿no es ese el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros decían, no, se parece a él. Él decía, yo soy. Entonces le decían, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Él respondió, el hombre que se llama Jesús hizo barro, lo untó sobre mis ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Así que fui, me lavé y recibí la vista. Y le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Llevaron ante los fariseos al que antes había sido ciego, y era el día de reposo, el día que Jesús hizo el barro y le abrió los ojos. Entonces los fariseos volvieron también a preguntarle cómo había recibido la vista, y él les dijo, me puso barro sobre los ojos y me lavé y veo. Por eso algunos de los fariseos decían, este hombre no viene de Dios porque no guarda el día de reposo. Pero otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer tales señales? Y había división entre ellos. Entonces dijeron otra vez al ciego, ¿qué dices tú de él, ya que te abrió los ojos? Y él dijo, es un profeta. Entonces los judíos no le creyeron que había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Y le preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Sus padres entonces les respondieron y dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo es que ahora ve? No lo sabemos. ¿O quién le abrió los ojos? Nosotros no lo sabemos. Pregúntale a él qué edad tiene, él hablará por sí mismo. Sus padres dijeron esto porque tenían miedo de los judíos, porque los judíos ya se habían puesto de acuerdo en que si alguno confesaba que Jesús era el Cristo, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso sus padres dijeron, ¿qué edad tiene? Pregúntale a él. Por segunda vez llamaron al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que este hombre es un pecador. Entonces él les contestó, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que yo era ciego y ahora veo. Le dijeron entonces, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les contestó, yo os lo dije y no escuchaste. ¿Por qué queréis oírlo otra vez? ¿Es que también vosotros queréis hacer los discípulos suyos? Entonces lo insultaron y le dijeron, tú eres un discípulo, discípulo de este hombre, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que Dios habló a Moisés, pero en cuanto a este, no sabemos de dónde es. Respondió el hombre y les dijo,
pues en esto hay algo asombroso, que vosotros no sepáis de dónde es, sin embargo a mí me abrió los ojos. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguien teme a Dios y hace su voluntad, a este oye. Desde el principio jamás se ha oído decir que alguien abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si este no viniera de Dios, no podría hacer nada. Respondieron ellos y le dijeron: tú naciste enteramente en pecado, y tú nos enseñas a nosotros. Y lo echaron fuera. Jesús oyó decir que lo habían echado fuera, y hallándolo le dijo: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él respondió y dijo: ¿y quién es el Señor para que yo crea en él? Jesús le dijo: pues tú le has visto, y el que está hablando contigo es él. Él entonces dijo: creo, Señor, y le adoró. Y Jesús dijo: yo vine a este mundo para juicio, para que los que no ven vean, y para que los que ven se vuelvan ciegos. Algunos de los fariseos que estaban con él oyeron esto y dijeron: ¿acaso nosotros también somos ciegos? Jesús les dijo: si fuerais ciegos, no tendríais pecado, pero ahora porque decís vemos, nuestro pecado permanece. Es la palabra del Señor. Oremos. Padre Celestial, Señor nuestro, Dios de misericordia y verdad, bondad, te alabamos, porque al leer tu palabra podemos vernos a nosotros mismos y pensar de dónde nos sacaste, oh Dios. Gracias que en tu misericordia has reunido un pueblo para ti, del cual nos has hecho parte al sacarnos de las tinieblas a la luz. En este día te suplicamos que conforme a la verdad de tu palabra y al poder de tu Espíritu obrando en medio nuestro, tú traigas convencimiento del pecado a todo el que necesite arrepentimiento, a todo el que no ha creído en ti. Te rogamos, oh Señor, que tú obres en los corazones de nuestros pequeños niños y nuestros jóvenes que nos acompañan en este día. Que podamos apreciar la luz que solamente está en ti y que ellos puedan entenderte, que ellos puedan conocerte, lo mismo que nos has concedido a nosotros, oh Dios, para gloria tuya, en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Bueno, gracias al Señor por este pasaje, un pasaje un poco largo. A medida que avanzamos por él, entonces vamos a estar viendo la historia a través de nuestras hojitas, niños, y vamos a ver qué enseñanza hay para nosotros. Uno de los sentidos más preciosos que tenemos nosotros es la vista, el poder ver. Yo no sé si aquí alguna vez ha habido alguien que haya pasado por una circunstancia donde haya tenido que estar tapados sus ojos o no poder ver bien durante un tiempo. Lo cierto es que la vista es uno de los sentidos más preciosos que Dios nos ha dado. ¿No es verdad, niños? Podemos ver, podemos distinguir, ver los colores, ver la creación del Señor, ver todo lo que Él ha hecho. Es un sentido maravilloso. Y todos nosotros, no sé si ustedes lo sepan, podemos ver gracias a la luz. ¿Sí? Es gracias a la luz que nosotros podemos ver. En nuestros ojos hay unas células que reconocen la luz, reconocen los colores, y entonces podemos ver gracias a la luz. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros estamos en un cuarto sin ventanas, la puerta cerrada, no le entra luz a ese cuarto y la luz está apagada? ¿Qué veríamos, niños? ¿Qué veríamos? No veríamos nada, solamente oscuridad. Entonces, eso es porque vemos gracias a la luz. Si estuviéramos en un cuarto así,
estaríamos como ciegos, no veríamos nada, todo estaría oscuro. Como en este momento pues tenemos la luz del día, allá por ese lugar y también por esas ventanas de la puerta, y estas luces, entonces podemos vernos unos a otros. Entonces, ¿qué pasaría si en este momento no quisiéramos ver, por ejemplo? A pesar de que hay tanta luz, podemos ver. Para no ver, ¿qué tendríamos que hacer? Cerrar los ojos. Bueno, vamos a hacer el ejercicio con nuestros niños que estamos acá. Entonces, vamos a colocar nuestras manos así, las dos manos. Entonces, así, en los ojos. Y ahora cerremos los ojos. ¿Qué se ve? Nada. Quedamos como ciegos. Entonces, esto que acabamos de hacer lo vamos a tener en cuenta a lo largo de esta enseñanza. No podemos ver si nos tapamos los ojos, a pesar de que haya una luz acá. El que no quiera ver se tapa los ojos y queda como ciego, no vería nada. Bien, Jesús dijo en el capítulo 8, el capítulo anterior, dijo en 8:12, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Eso nos dice y nos recuerda que si Jesús es la luz del mundo, entonces el mundo necesita a Jesús para salir de la oscuridad. El mundo necesita a Jesús para salir de la oscuridad. El mensaje de hoy es un dicho muy conocido y es: el peor ciego es el que no quiere ver. O no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y es precisamente porque en este pasaje vamos a ver a unos hombres que hicieron algo parecido a lo que acabamos de hacer. A pesar de que hay luz, ellos se taparon los ojos de alguna manera para no ver la realidad de lo que estaba ocurriendo. Entonces, el peor ciego es el que no quiere ver, y vamos a ver 3 escenas en esta historia. La primera de ellas, del versículo 1 al versículo 12, vamos a ver a un ciego que logra ver las obras de Dios. En segundo lugar, vamos a ver del versículo 13 al 34 a otros hombres que no quieren ver las obras de Dios. Y finalmente, vamos a cerrar este capítulo con un examen de la visión. Entonces, he titulado este sermón Condenación a ojo cerrado. Y cuando hablamos de ojo cerrado, por ejemplo, comprar algo a ojo cerrado quiere decir que podemos comprarlo con toda seguridad. ¿Sí? Podemos estar seguros de que eso va a ser algo bueno, que va a cumplir las expectativas que nos han dicho. Pero cuando hablamos de condenación a ojo cerrado, estamos hablando de una condenación segura. Y es una condenación segura cuando en nuestros corazones cerramos nuestros corazones a la realidad de la palabra de Dios. Entonces vamos a nuestro primer punto, y es que un ciego logra ver las obras de Dios. Versículos 1 al 3, entonces dice que el Señor se encontró iba con sus discípulos, se encuentran un hombre que está ciego, y ellos le lanzan una pregunta al Señor, como los amigos de Job. ¿Recuerdan a los amigos de Job? Los amigos de Job se acercan a su amigo pensando que él tiene algún pecado y que por eso sobre él han venido muchos males. Entonces estos discípulos del Señor, al ver a este hombre ciego, se preguntan: ¿de quién será el pecado? ¿Será que este pecó? ¿O debido a que es ciego desde su nacimiento, pues serían tal vez sus padres los que pecaron para que haya nacido ciego? Y en verdad, aunque el pecado trae consecuencias a nuestras vidas, el Señor aclara que en este caso el hombre está ciego con un propósito. Y el propósito de la ceguera de este hombre, que haya nacido ciego, es que se manifiesten en él las obras
de Dios. Ese es el propósito, que las obras de Dios se manifiesten en él. Y entonces el Señor dice que Él está encargado de hacer las obras del que le envió, en el versículo 4. Y que mientras Él está en el mundo, versículo 5, Él es la luz del mundo, hablando de la presencia de Él en este mundo, como la luz que alumbra a los hombres. Él es la luz de este mundo. Entonces, Él se presenta como la luz, nos dice que Él está haciendo las obras de Dios, y es como si la vida de Jesús entre nosotros los hombres fuera el día, y su muerte fuera como una corta noche en que los hombres no pueden hacer nada. Y en verdad, cuando pensamos en lo que fue la muerte del Señor Jesucristo y los días que fueron antes de su resurrección, los discípulos estaban tristes y no hicieron nada. Entonces hubo un momento de tristeza, pero por ahora en esta historia el Señor está vivo y Él va a hacer, le va a dar al ciego lo que necesita. ¿Qué necesita el ciego? Pues poder ver. Necesitaría en cierta forma como unos ojos nuevos. Y digo ojos nuevos porque lo que hace el Señor acá es un poco curioso. Él lo pudiera, nosotros sabemos que pudiera sanarlo simplemente diciéndole que era sano o alguna cosa así, pero Él hace barro. Escupe la tierra y hace barro. Entonces, versículo 6 dice: habiendo dicho esto, escupió en tierra, hizo barro con la saliva y le untó el barro en los ojos. Lo que el Señor está haciendo, y si tenemos en cuenta que Él está haciendo las obras del Padre, es en cierta forma como recordando que todo fue creado por Dios y particularmente el hombre fue creado del polvo de la tierra. Y entonces es como si estuviera haciendo unos ojos nuevos. Y le unta ese barro, y esto además es la oportunidad para que este hombre obedezca, tenga la oportunidad de manifestar su obediencia en lo que el Señor le está diciendo. El versículo 7 lo mandó a un lugar, a un estanque, a la base de ese barro. El estanque se llama Siloé. Y también el apóstol Juan nos dice que ese nombre tiene una traducción, que es enviado. Y aquí, mis hermanos, podemos ver una conexión entre el estanque y Jesús. ¿Cuál es esa conexión? Y la conexión es que Jesús es el enviado de Dios, que está haciendo las obras de Dios, y asimismo también se llama el estanque. ¿Qué pasó con este hombre entonces cuando llegó a ese estanque y se lavó? El versículo 7 al final dice: él fue, pues se lavó y regresó bien. Y es necesario entonces, queridos padres y niños y hermanos y amigos que nos acompañan, que tratemos de imaginar lo que está ocurriendo ahí. Y por qué no imaginarnos como que estamos en los zapatos de ese hombre ciego. Entonces, de alguna manera llegó al estanque sin poder ver nada, con barro en sus ojos. Ahora toma agua del estanque, se quita ese barro y resulta que la luz empieza a ser percibida por sus ojos. Y entonces empieza a distinguir las formas y los colores. Y se empieza a dar cuenta que ahora puede ver. Es algo maravilloso. Y este hombre entonces se encuentra en el estanque. Y el estanque se llama enviado. ¿Qué podría decir este hombre? Entre otras cosas, en la maravilla de lo que está ocurriendo, este hombre entonces puede darse cuenta que en el enviado pudo ver. En el enviado recobró la vista. Este hombre entonces puede pensar
que gracias al Señor Jesucristo, a Jesús como Él lo conoce, gracias al enviado, pudo recobrar la vista. Yo no sé si alguno de nosotros pudiera imaginarse o alguna vez se ha puesto a pensar lo que significa estar en la oscuridad. A veces yo me he puesto a pensar, pues yo dije, si yo perdiera alguna facultad, pues obviamente no quisiera perder ninguna facultad, ningún sentido, pero especialmente no me gustaría perder la vista. Eso debe ser algo terrible, angustiante, estar en la oscuridad. Y este hombre, desde su nacimiento, no había podido ver nada. Y llega este momento maravilloso en que este barro cae de sus ojos y también las tinieblas se van. En el enviado pudo ver las obras de Dios. En los versículos 8 al 12, entonces nos muestran que él se encuentra con los vecinos. Y también entonces esto nos revela algo de la vida de este hombre. No podía ver, entonces él se ocupaba o gastaba su tiempo mendigando para poder sobrevivir. Entonces ahora lo ve y la sorpresa es tan grande que algunos empiezan a dudar. Dicen, este se parece al mendigo, pero no debe ser, seguramente es una persona porque pues está viendo. Y él dice, yo soy. La gente duda y entonces también quieren saber qué fue lo que pasó. Y él entonces por primera vez repite acá lo que ocurrió. Cuenta la historia, entonces se lavó los ojos y ahora regresó viendo. La pregunta es, ¿dónde está él? Este hombre no sabe. Pero lo único que puede recordar es que en el enviado pudo recibir la vista. La respuesta a estos interrogantes es que Jesús, el enviado de Dios, fue el que le devolvió la vista. A pesar de eso, algunos dudan. Y así como este hombre no pudo haber encontrado a Jesús en su condición de ceguera, nosotros necesitamos pensar también un poco en nosotros. Porque yo no sé si de pronto mientras estábamos leyendo, usted no se puso a imaginarse o a pensar que de pronto nosotros también nos parecemos a este hombre ciego. Y nosotros en verdad estábamos en tinieblas. Así como este hombre por nosotros mismos nunca hubiéramos buscado al Señor Jesucristo. Fue por su gracia que Él nos encontró a nosotros. Jesús, el Hijo de Dios, fue enviado por Dios el Padre a este mundo para salvarnos a nosotros, que estábamos en medio de las tinieblas del pecado, como también dice la Escritura en otro pasaje. Estábamos muertos en delitos y pecados, sin poder ver, sin poder entender, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Entonces Él les dice, el enviado me sanó, me sané en el enviado y sano. La pregunta es, ¿quién es este enviado de Dios? Y este hombre puede identificar al enviado de Dios al considerar las obras de Jesús solamente. Estas cosas que nosotros estamos leyendo, la sanidad de este hombre, se escribieron para que todos nosotros creamos. Algo asombroso ha ocurrido en la vida de este hombre. Algo asombroso ha ocurrido en medio de Israel. Y es que un ciego de nacimiento ha sido sanado. Y aquí tienen en sus hojas la primera pregunta que dice, o la primera parte de este sermón que dice, un ciego logra ver las obras de Dios. Y la pregunta es, ¿para qué este hombre nació ciego? Según lo que hemos visto, este hombre nació ciego para que pudiera ver las obras de Dios en su propia vida. Este hombre no estaba ciego a causa de sus pecados.
Pero ustedes saben, mis hermanos, que la condición de nosotros al nacer es que nacemos en pecado. Cada uno de nosotros que ha nacido en este mundo ha nacido en pecado, separado de Dios, bajo la ira de Dios. En este mundo alguien ha dicho que el hombre es bueno por naturaleza, pero lo que nos dice la Escritura es que nosotros desde nuestro nacimiento somos pecadores, como dice el Salmo 51:5. Hemos nacido en pecado hemos sido concebidos. Pero también hay un propósito en que hayamos nacido así. Y el propósito no es diferente al de este hombre ciego. Nosotros, al igual que este hombre, nacimos ciegos también, pero ciegos de otra manera, separados de Dios. Y también hay un propósito en esto, y es que nacemos ciegos para que también las obras del Señor Jesucristo se evidencien en nuestras vidas. Este evangelio, esta historia que tenemos ante nosotros, fue escrita para que nosotros creamos en el Señor. Y el propósito del evangelio de Juan es que todo lo que quedó registrado, todo lo que quedó escrito, es para que el que lea, crea en el Señor Jesucristo, y al creer tenga vida eterna. Entonces nosotros también tenemos un propósito en medio de nuestra ceguera espiritual, en medio de nuestra condición de pecado, y es que al creer en el Señor Jesucristo veamos las obras de Dios en nuestra vida, para que creyendo seamos salvos por Él. Entonces, mi querido hermano, aquí vemos la primera parte de esta historia, mis queridos niños. ¿Para qué este hombre nació ciego? Para que viera las obras de Dios en él. Ahora, hay otro grupo de personas en esta historia, y esto nos lleva a la segunda escena. Y estamos viendo que el peor ciego es el que no quiere ver. Ahorita vimos a un ciego que recibió la sanidad, vio las obras de Dios en su vida. Pero ahora vamos a ver a otro grupo de hombres que también están ciegos, pero no porque hayan nacido ciegos físicamente, sino que por ese pecado original y por su corazón endurecido no quieren ver. Ellos son los otros ciegos, otros que no quieren ver las obras de Dios. Entonces, del versículo 13 al 16 vemos que el hombre ciego, el que había sido ciego, fue llevado ante estos fariseos. Y él mismo es la prueba viviente de las obras de Dios. Él es llevado ante estos hombres, pero no solamente llega a él, también llegan los que lo conocían. Parece que ellos fueron los que lo llevaron, buscando una respuesta. ¿Qué pudo haber sido lo que ocurrió? Y hay un detalle en el versículo 14, y es que era día de reposo cuando el Señor hizo este milagro. Era día de reposo, es decir, un sábado cuando el Señor hizo esto. Entonces está la prueba viviente, está la prueba palpable de que el Señor ha obrado. Ellos escuchan el testimonio innegable de este hombre, de los testigos que están ahí seguramente también, pero aún así empiezan a cuestionar. Esta escena nos va a servir para ver lo que aparece en esta hojita de abajo de estos ojos. Estos ojos que ustedes tienen ahí, sus hojitas libres, son los ojos de los fariseos. Y ante los ojos de ellos va a ser presentado el hombre que recibió la vista. Entonces les pido que rápidamente lo dibujen ahí. Y en el otro ojo van a dibujar a los testigos, a las personas que conocían a este hombre, que crecieron con él y que sabían que era ciego desde niño. Entonces lo van a dibujar, pero estos son los ojos de los fariseos. Y los ojos de los fariseos
están ciegos y no quieren ver el milagro que acaba de ocurrir. Entonces, vamos a ver lo que hay en un corazón que está determinado a no creer. Y mientras estamos viendo lo que hay en un corazón determinado a no creer, quiero hablar con los amigos que nos acompañan en esta mañana y que vayan pensando en aquellas ocasiones en que alguien les ha hablado acerca del Dios de la Biblia. Piensen en aquellas ocasiones en que alguien les ha dicho que tienen pecado en sus vidas y que la única forma de quitarlo es por medio de Jesucristo. Y piensen si acaso sus corazones no se han cerrado de alguna de las formas que vamos a ver. Vamos a ver qué hay en un corazón determinado a no creer. Y ahí dice, abajo de los ojitos, usted tiene la hoja, por eso los niños me pueden ayudar. Dice que el incrédulo, ¿qué? Malinterpreta los mandatos de Dios. El incrédulo malinterpreta los mandatos de Dios. Versículo 16. Dice, por eso algunos de los fariseos decían, ¿qué decían? Este hombre no procede de Dios, porque no guarda el sábado. Pero estos hombres están malinterpretando los mandatos de Dios. Ellos acusan a Jesús de no guardar el día de reposo por haber sanado el cielo en ese día. Pero lo que ellos están ignorando es que el día de reposo fue establecido por Dios para el bien del hombre, para que el hombre pudiese descansar, como dice Marcos 2:27. El hombre no fue hecho para el día de reposo, sino el día de reposo fue hecho para el hombre, para el bien del hombre, para que el hombre busque de Dios, para que el hombre repose de sus trabajos, para el bien del hombre. Por eso es que el Señor no tiene ningún problema en sanar a este hombre en sábado y recibe este bien. No hay ningún problema con lo que el Señor ha hecho, pero estos hombres están distorsionando las palabras de Dios. ¿Y cuántos hay en nuestros días que guardan tradiciones de hombres, pero no saben nada acerca del Dios de la Biblia? Entonces siguen una religión, hay que ir a misa, hay que ir a cierto lugar, hay que hacer tal cosa, pero lo que les molesta es que les hablen de la Biblia. Parece que el Dios en el que creen es el Dios de la Biblia. De hecho, seguramente esa sería la explicación que darían. ¿De dónde sale tu Dios? ¿Cómo lo conoces? Pues la Biblia dice. Pero lo cierto es que no conocen la palabra de Dios y están siguiendo puras tradiciones. Y cuando la palabra de Dios los confronta con sus tradiciones, entonces su corazón se endurece y prefiere abrazar las tradiciones. Hay muchos que se acercan, por ejemplo, delante de Dios creyendo que María intercede por ellos. Eso enseña la tradición, pero eso no enseña la Biblia. La Biblia enseña que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres y se llama Jesucristo, hombre. Pero cuando el que abraza la tradición se encuentra con eso, prefiere dejar aparte la palabra de Dios y aferrarse a sus tradiciones. Esto se parece a un hombre que fumaba mucho, un hombre que fuma mucho. Y entonces siente la tos, siente que eso le está haciendo mucho daño, pero igual sigue fumando. Y entonces de pronto un día el hombre abre un periódico y en el periódico, en la sección de salud, lee que fumar es muy dañino para la salud. Y entonces toma la firme decisión de dejar de leer el periódico. Eso es lo que pasa con las tradiciones. El que se aferra a sus tradiciones, cuando es confrontado con la palabra de Dios, prefiere sus tradiciones. Y estos hombres no se dan cuenta que el día de reposo fue hecho para el bien del hombre, y el Señor Jesús sana a muchos el día de reposo. Pero justamente cuando el Señor Jesucristo hace eso, dicen,
es que estas obras que está haciendo no proceden de Dios, porque no puede estar este hombre con Dios porque no guarda el día de reposo. Pero ahorita leímos en el Salmo 146 que el Señor abre los ojos de los cielos. ¿Y estos fariseos quiénes son? Son los maestros de la ley. Entonces ellos deberían conocer un salmo como ese. Al ver semejante milagro deberían decir, bueno, ¿qué dice la Biblia acerca de eso? Uy, Salmo 146, el Señor abre los ojos de los cielos. En lugar de estar diciendo, este hombre no procede de Dios porque no guarda el sábado. Entonces, mis queridos niños que ya hicieron el dibujo acá del hombre sanado en los ojos de los fariseos, y que ya dibujaron también al otro lado a los amigos de este hombre que fue sanado, pueden empezar a ir como tachando esos ojos, como llenándolos de oscuridad, porque a pesar de que el hombre sanado está ahí y sus amigos están ahí, eso no le está diciendo nada al corazón de los fariseos. En segundo lugar, versículo 17 al 18, vemos que alguien que está determinado a no creer, un incrédulo, pide más evidencias. Pero nunca las evidencias son suficientes por más coherentes que sean y por más conforme a la verdad que sean. El incrédulo, aquel que está determinado a no creer, esas evidencias no le van a servir para nada. En el versículo 17 al 18, estos hombres le preguntan al ciego qué dice él del que le abrió los ojos. Y la respuesta es conforme a la verdad. Este hombre no es que conociera mucho a Jesús, pero ha visto algo maravilloso, ha visto las obras de Dios en su propia vida. Y la conclusión que puede sacar es, pues este hombre es un profeta. Pero esa respuesta no les gusta mucho a los incrédulos. Esa respuesta se ajusta más a la verdad, pero va en contra de sus tradiciones y va en contra de lo que quieren ver en Jesús. Entonces, como la respuesta no les gusta, dice el versículo 18, no creyeron que el hombre había sido ciego. Lo tienen ahí, enfrente. Entonces pueden niños ir tachando y ir llenando esos ojos de oscuridad a pesar de las evidencias. Entonces lo que prefieren es creer que el hombre no fue ciego en verdad, sino que todo es una especie de montaje. Y entonces van a llamar a los padres de este hombre. Versículo 18. El incrédulo rechaza las evidencias que ha recibido. No solamente está el hombre sanado, otra vez, también están los que conocían a este hombre, los que conocen que en verdad un milagro ha ocurrido, pero ellos prefieren negarlo todo. ¿Cuántos hoy en día, queridos hermanos y amigos que nos acompañan, cuántos hoy en día, aún con todo el testimonio de la creación, y no hay que ir muy lejos, hoy estamos hablando de los ojos? Cuando lleguemos a nuestras casas, sacamos un ejercicio y miremos en YouTube, busquemos cómo es que podemos ver. Y vamos a encontrar que es un diseño maravilloso. Al mirar una mano nuestra, al mirar lo que hizo el Señor, las obras de Dios son palpables. Y lo que podemos concluir es que solamente alguien con mucho poder, con mucha sabiduría y mucha bondad infinita, hizo todo lo que podemos ver, la creación. Un detalle del universo: la distancia a la que la Tierra está del Sol y la inclinación que tiene hace posible la vida en esta Tierra y hace posible que nosotros podamos estar acá. Cualquier cambio en estos datos, en estas posiciones, alterarían mortalmente nuestra existencia. El universo fue creado por Dios. El universo fue creado por ese ser poderoso, maravilloso, bondadoso. Pero aún así, a pesar de tanta evidencia, hay muchos que prefieren creer en la casualidad y prefieren creer en cosas que no cuadran y añadir millones de años,
un tiempo en que nadie pudo ver, en el que nadie pudo estar, para justificar todo lo que existe. Y hay muchos ejemplos que podríamos dar, por ejemplo, un libro como este. Esta hojita que le di a los niños, eso no se hizo por casualidad. Tal vez no dibujo por ahora muy bien, pero tuve una intención al hacer lo que puse ahí. Asimismo, la gloria de Dios se manifiesta en todo lo creado, pero aún así hay muchos que prefieren negarlo. Versículos 19 al 23. Estos hombres van a interrogar a los padres del que había sido ciego, y esto nos muestra que el incrédulo realiza una investigación, pero esa investigación es conforme a su propia necedad. Estos hombres llaman a los padres del que había sido ciego, pero previamente ya habían dicho que si alguien confiesa que Jesucristo, que Jesús es el Cristo, entonces lo iban a expulsar de la sinagoga. Y expulsarlo de la sinagoga implicaba cosas graves para la economía de una persona. Porque bajo el Imperio Romano, entonces había un lugar ideal para negociar, para desarrollarse comercialmente para los judíos, era en la sinagoga. No solamente ir a conocer la ley de Dios, sino también se desarrollaban económicamente ahí. ¿Sí? Por tanto, si una persona era expulsada de la sinagoga, entonces también empezaba a sufrir económicamente. Y están los padres ahí con esa amenaza encima y les están preguntando: oiga, ¿de verdad su hijo nació ciego? ¿Cómo es que ahora puede ver? Y entonces la única respuesta que ellos atinan a dar no es: esperaríamos que dijeran, las obras de Dios se manifestaron en él, Dios lo sanó, y si lo sanó Jesús, entonces Jesús es el Cristo. Pero eso no dicen, él ya está grandecito, pregúntenle a él puede decirles qué fue lo que pasó. Pero está sobre ellos esa amenaza. De todos modos, ellos debieron haber dado testimonio de la verdad, pero no lo hacen, por temor a lo que les pueda ocurrir. Y esto nos sirve para pensar, mis hermanos, que cada uno de nosotros ha salido, todos los que hemos creído en Cristo, hemos pasado de las tinieblas a la luz. Hemos creído en Él y tenemos la luz del mundo, tenemos a Cristo. Pero seguramente nos ha dado temor que nuestros amigos se burlen de nosotros por decir que somos creyentes. Seguramente hemos callado en compartir el evangelio al vecino para que no nos digan fanáticos. Y hemos ocultado también la luz de Cristo por algún temor a los hombres. Y entonces, como el ejercicio que hacíamos con nuestros niños ahorita hace un momento, a pesar de que estamos llenos de luz acá y podemos ver, entonces decidimos apagar la luz de alguna manera. Y es como si nos tapáramos nuestros ojos, a pesar de que hay tanta luz. Y nos volvemos también ciegos como estos hombres, sin capacidad de sacar al mundo y de llevar al mundo la luz de Cristo. Estos padres están más atemorizados por lo que los hombres les puedan hacer que por lo que Dios pueda hacer y pensar de ellos. El Señor Jesucristo es el mismo que dijo que no tuviéramos temor a los hombres. Digo, no teman al que puede matar el cuerpo solamente. Teman al que no solamente puede matar ese cuerpo, sino también destruir el alma en el infierno. Y por si las dudas, el que puede destruir el alma en el infierno no es el diablo. El pasaje se refiere a Dios mismo. Nuestros pecados han sido contra Dios. Y la ira que pesa sobre nosotros no es la ira del diablo, es la ira de Dios. Necesitamos conocer más al Señor y temerle a Él. Estos padres han tenido temor de los hombres. Y la pregunta para nosotros es si acaso hemos cambiado la evidencia
que tenemos de Dios en nuestras vidas simplemente por el temor a los hombres. O aquel que no conoce de Dios, pero puede ver las maravillas de Dios en la creación y a la luz de su palabra. ¿Has cambiado la evidencia de Dios para recibir algún bien de este mundo? ¿Para cuadrar más en la mente de este mundo? Versículo 24. Dice que estos hombres llaman al ciego por segunda vez, al que había sido ciego. Y entonces vamos a ver otra evidencia de la incredulidad de ellos. Y es que a pesar de su terquedad, el incrédulo se considera una voz de autoridad. Y entonces los que conocen un poco más de la Escritura, las palabras de estos hombres se parecen a las palabras de Josué cuando confrontó a Acán. Acán había escondido unas cosas, se había robado unas cosas, él no debía tomar algunas cosas, y lo que había hecho él había traído mal a todo el pueblo. Y entonces Josué, para que le diga la verdad, le dice: da gloria a Dios, dime toda la verdad, ¿qué fue lo que hiciste? Estos hombres utilizan la misma fórmula y le dicen al hombre: da gloria a Dios, versículo 24. Nosotros sabemos que este hombre es un pecador. O sea, a pesar de su terquedad y de su ceguera, ellos están diciendo: nosotros somos la voz de autoridad. Nosotros somos los fariseos, somos los que conocemos las leyes de Dios. Y nosotros que sí sabemos, podemos darnos cuenta que este hombre es un pecador. Así que deje de hablar mentiras, diga la verdad, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que este hombre es pecador. Y aquí viene una de las respuestas más preciosas de este hombre, porque vamos a ver que él no va a callar las evidencias de Dios que ha visto en él. Este hombre no puede negar lo que Dios ha hecho en su vida. Y la respuesta que él da en el versículo 26, él contesta: si este hombre es pecador, yo no lo sé, pero hay algo que sí sé, y es que yo era ciego y ahora puedo ver. Amigos que nos acompañan en esta mañana, tal vez alguno de los miembros de esta iglesia los invitó. Yo les invito a que miren las vidas de estas personas, porque tal vez ustedes los conocían antes de que ellos fueran rescatados por Cristo. Y ahora pueden ver en ellos una nueva criatura. Y ellos mismos son evidencia de que Dios transforma las vidas. De que antes eran personas seguramente avaras, entregadas a algún pecado, entregadas a algunas de las muchas cosas con las cuales ofendemos a Dios. Pero ahora el Señor nos ha salvado. Y ellos pueden decir, podemos decir, mis hermanos, bueno, nosotros sí sabemos que Dios no es pecador, que Jesús no es el pecador. Y sabemos con toda certeza que nosotros sí lo éramos, y que éramos esclavos del pecado, pero por la gracia de Dios en nuestra vida, en nuestro corazón, recibimos la libertad en Él y la salvación. Podemos decir lo mismo que este hombre. Sabemos que un día fuimos pecadores, pero Él nos rescató. Entonces este hombre los va a confrontar. Y aquí es muy importante lo que sabemos. Lo que se sabe y lo que no se sabe es importante en la sección que viene, en los versículos 25 al 34. Vemos que las evidencias necias caen, pero las evidencias verdaderas permanecen. Entonces, los que tienen la hojita, que tenían en los dos ojos, en un ojo tenían al hombre que había sido sano y en el otro a los amigos de él. Esos ojos son los ojos de los fariseos. Y como ellos no aceptan la evidencia, entonces vamos a tachar esos ojos completamente. Vamos a llenarlos de oscuridad. Esos son los ojos de los fariseos. Y así son los ojos del corazón de todo aquel que niega las evidencias de la palabra de Dios. El testimonio de Dios en la creación y en su palabra.
Entonces las evidencias necias caen. Los fariseos dicen, versículo 24, sabemos que este hombre es pecador. Pero lo cierto es que ellos no tienen ninguna evidencia de eso. Llega el momento en que el Señor les dice, ¿quién de ustedes me redarguye de que yo soy un pecador? ¿Cuál es la respuesta? Silencio. No pueden decir en verdad que el Señor tiene algún pecado. Ellos dicen es pecador, pero sabemos que están distorsionando la palabra de Dios. No pueden, no tienen ninguna evidencia. Por el otro lado, tenemos al hombre sanado. Este hombre no sabe, no puede decir, yo no sé, yo no podría decir que Jesús es pecador, pero sí hay algo que sí puedo decir. Yo era ciego y ahora veo. Algo innegable ha ocurrido. Versículo 26. Estos hombres empiezan a perder la confianza y tropiezan en su propia necedad, porque empiezan a preguntar cosas que ya habían preguntado. O sea, su conversación se empieza a volver incoherente, empieza a no tener sentido, y entonces le preguntan al hombre otra vez, ¿qué fue lo que te hizo? Por el contrario, vemos que ese hombre que había sido ciego ya no les va a seguir la corriente de volverles a contar la historia, sino que él ahora los va a confrontar valientemente. Y entonces es cuando les dice, bueno, yo ya les dije, pero ustedes no quieren escuchar. ¿Para qué me preguntan otra vez? Es que ustedes están buscando ser discípulos de Jesús también. Ustedes no quieren saber la verdad. Van a pedir más evidencias, pero igual no las van a creer. Ustedes en su corazón ya determinaron no creer. Eso es lo que está pasando. Finalmente estos hombres, versículos 28 al 29, responden con insultos al ciego, al que había sido ciego. Pero aún así, a pesar de que están respondiendo con insultos, ellos todavía se siguen creyendo discípulos de Moisés. Y cuando los que hemos estado estudiando la vida de Moisés en Éxodo, en los grupos de comunión, sabemos que Moisés era un hombre muy manso, muy humilde. Estos hombres dicen, somos discípulos de Moisés, y comienzan a decirle un poco de groserías e insultos al ciego, al que había sido ciego. Y concluyen acerca de Jesús. Dicen, nosotros somos discípulos de Moisés, pero este tal Jesús no sabemos de dónde sea. Y entonces el hombre que había sido ciego, no sabe de dónde es. Qué interesante. Es interesante que ustedes no sepan de este hombre que hace las obras de Dios. Dicen, nosotros sabemos que Dios no oye a los pecadores. Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Y aquí está la evidencia. Si Dios no oye a los pecadores, no podría haber oído a Jesús si él fuera un pecador. Ahora, algo bueno como darle la vista a un ciego no puede ser una obra de Satanás. Eso claramente es una obra de Dios, y pudieran abrir las escrituras que tenían en ese momento. A ver, abramos el Salmo 146 que leímos todos esta mañana, y ahí dice que es el Señor el que le da vista a los ciegos. Entonces, Jesús no tiene pecado, está haciendo las obras de Dios. Él viene de Dios, Él es el Cristo. Nadie dice, no sabemos si se le hubiese dado la vista a alguien que nació ciego. Nunca hemos visto eso, pero nunca se había visto hasta ahora. Ahora yo soy la evidencia, puede decir ese hombre. El resultado es que lo expulsan. Pero la conclusión verdadera es que Jesús es el Hijo de Dios. Tú, amigo que nos acompañas, te estás tapando los ojos para justificar tu propia necedad. ¿De qué servirá que ganes al mundo si pierdes tu alma?
Y permíteme, amigo que nos acompañas, darte una evidencia de lo pasajero de este mundo. Y una evidencia de lo pasajero de este mundo y de la vanidad de las cosas que estás percibiendo es la insatisfacción. Cualquier cosa que hayas buscado en este mundo y que hayas alcanzado te ha producido satisfacción por un momento, alegría, pero luego ya no. Y esa insatisfacción está hablando de que debe haber algo más. Dios es el único que llena al hombre, y mientras no tengamos a Jesucristo, mientras no creamos en Él, seguiremos en las tinieblas, en la insatisfacción de nuestras vidas, en la insatisfacción del alma y finalmente en la condenación del alma. El peor ciego es el que no quiere ver. Jesucristo pagó por nuestros pecados en la cruz para que la ira de Dios fuera quitada y no cayera sobre nosotros. Solamente en Jesús hay salvación. Él es el único enviado por el Padre, el único en quien hay salvación. Y todas las evidencias, su palabra, la creación, la historia, la arqueología, dan testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios, Dios mismo. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Versículos 35 y 38. El Señor Jesucristo se encuentra con este hombre que lo han echado fuera de la sinagoga, que lo han expulsado. Y el Señor le hace una pregunta. La pregunta es: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Es decir, ¿crees tú en ese Dios que ha de recibir los reinos de todo el mundo, según Daniel? ¿Crees tú en el Hijo del Hombre? La respuesta es: ¿quién es para que yo crea en él? Qué maravilla que no solamente este hombre lo puede ver con sus ojos, sino que su corazón ha sido abierto a Dios mismo. Y la respuesta es: creo en ti. Y termina este hombre adorando. Las evidencias a favor de que Jesús es el enviado de Dios están al alcance de todos los que quieran verlas, honestamente. Este hombre no solo pudo ver con sus ojos a Jesús, sino que por la gracia de Dios el Señor abrió su alma también. Y aquí ojalá que todos tengan a un niño con una hojita cerquita, una hoja de estas. Viene una escena que yo he llamado un examen de visión. Y es que tanto el ciego, que era el ciego físicamente, y ahora además de eso dejó de ser ciego espiritualmente porque ha podido ver a Jesús, él va a ser sometido a un examen de visión. O Jesús habla de un examen de visión. Y también los hombres que decidieron cerrar los ojos de su corazón, cerrar sus ojos a la evidencia, también van a ser sometidos a un examen de visión. Ustedes que tienen esta hojita, doble la polaridad, hay una línea punteada. Entonces vamos a dejarla así. Y el examen es muy sencillo. Se van a tapar un ojo, el ojo derecho, y con el izquierdo van a mirar el ojito, más o menos a esta distancia. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la cruz? Se tapan este ojo derecho y con el izquierdo van a mirar el ojito. ¿Qué pasa con la cruz? Ahora cambiemos, van a taparse el ojo izquierdo y con el derecho van a mirar la cruz. ¿Qué pasa con el ojito? ¿Qué pasó allá? Desapareció. Con el ojo derecho miran la cruz, con el ojo derecho tapado, con el izquierdo miran el ojito y viceversa. ¿Desapareció?
Bueno, algunos ya se dieron cuenta que una de las figuras desaparece de la vida. Ahorita se la presto para que alguien más lo quiera hacer, lo quiera ver. Pero este es un pequeño examen de ojos. Y lo he traído en este momento, no solamente para despertarlo, sino también para que puedan ver que aún nuestros ojos sanos tienen un punto ciego. Aún nuestros ojos sanos tienen un punto ciego. Aún nuestra propia sabiduría falla, mis hermanos. Nuestra propia manera de entender este mundo falla. Cuando sacamos a Dios de nuestras vidas, peor aún es la ceguera. Nuestros ojos físicos fallan y también nuestro entendimiento falla. El Señor Jesucristo ha venido para juicio. Y aquí está este examen de visión para que cada uno se someta a este examen que está en la palabra del Señor. Versículo 39 al 41, o más bien versículo 39, dice: yo vine a este mundo para juicio, para que los que no ven, vean, y para que los que ven se vuelvan ciegos. En otras palabras, mis hermanos, el Señor Jesucristo vino para que todos aquellos que se creen muy sabios y conforme a su sabiduría han desechado al Dios de la Biblia para creer, por ejemplo, en la evolución, han sacado a Dios de sus vidas para creer que en sí mismos tienen un poder de autosuperación, y de cualquier otra forma han sacado a Dios de sus vidas y dicen: yo puedo ver bien. Esto se parece mucho a que los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. Entonces, al que dice yo puedo ver bien, el Señor dice: cuando se encuentre conmigo va a quedar totalmente ciego. Pero si hay alguien que dice: yo estoy en tinieblas, mi sabiduría nada es, yo no puedo hacer nada por mí mismo, entonces el Señor dice: recibe la vista. Y el que cree en el Señor Jesucristo, entonces empieza a darse cuenta que la palabra de Dios es la verdad irrefutable y que los caminos de Dios son perfectos y que en Él, en verdad, está la luz de la vida y el propósito de nuestra existencia. En Jesucristo está el propósito de nuestra existencia. Mis hermanos, negarse a reconocer a Jesús como el Hijo de Dios, es decir, negarse a reconocerlo como Dios mismo, es negarse a reconocer toda la evidencia de su deidad y la única posibilidad de salvación. Solamente hay un camino para llegar a la presencia de Dios, que es por medio de Jesucristo. Si alguien cierra su corazón a Jesucristo, ya no tiene ninguna opción. Y nosotros todos sabemos, en lo profundo de nuestro corazón, que las cosas, que esta vida no termina con la muerte. Hay algo más. Y la vida verdadera está en Jesús. Es muy importante notar que los fariseos eran las personas más conocedoras de la palabra de Dios, pero sus corazones estaban endurecidos y a pesar de las evidencias innegables de la deidad de Jesús, ellos han determinado no creer. Tengamos cuidado nosotros también, mis hermanos, que pensamos que conocemos bien la palabra de Dios y entonces creemos que ya no es tan necesario leerla porque yo ya me sé esa historia. Tengamos cuidado de nosotros que creemos que conocemos la palabra de Dios, no sea que estemos viviendo como si Dios no existiera, a pesar de que decimos conocer a Dios. Puede ser que por agradar a los hombres estemos callados acerca del testimonio de Cristo, pero las obras de Cristo no se pueden callar. Somos llamados a llevar la luz de Jesús.
Necesitamos anunciar valientemente en Jesús la salvación. Aparte de Cristo, solo hay tinieblas que nos llevarán al juicio de Dios. Abandona tus propios esfuerzos. Abandona tus propias tradiciones. Solamente hay esperanza en Jesús. Jesús vino entonces también para los que están ciegos puedan ver, para aquellos que reconocen su propia miseria espiritual. El que está ciego, vimos mis hermanos, que necesita unos nuevos ojos, como el ciego que de esta historia. El que no quiere ver, simplemente apaga la luz y cierra su corazón ante toda evidencia. Pero todos los que reconozcan su ceguera espiritual pueden acudir a Jesús hoy. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Necesitamos la luz de Cristo. El peor ciego es aquel que no quiere ver.